Muy buena familia, bienvenidos a mi canal de nutrición, Nutrición SDS. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre mis nuevas publicaciones. Para aquellos que no me conozcan, soy Álvaro Martínez, nutricionista, tecnólogo de los alimentos y dietista, especializado en obesidad, nutrición deportiva y nutrición infantil. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la quinoa, qué es exactamente este alimento, cuál es su composición nutricional y sus posibles usos. Así que si os interesa este tema, no olvidéis guardaros este vídeo. Y si hacéis el favor, compartir y dejarme un me gusta. ¡Empezamos! En este vídeo sobre la quinoa, primero os voy a hacer una pequeña introducción para que sepáis un poquito qué es y cómo se cultiva. Después os voy a hablar sobre el valor nutricional a nivel de macronutrientes, el valor nutricional a nivel de micronutrientes y finalmente los posibles usos. La quinoa no es un alimento reciente, su consumo data de hace miles de años. De hecho, hablamos en la cultura prehispánica en la zona de los Andes, en países como Argentina, Chile, Perú, Bolivia. Actualmente su cultivo se ha extendido a otros países en el continente americano, como por ejemplo también en Estados Unidos. La quinoa no es un cereal, aunque mucha gente lo relacione como tal. Realmente se trata de un pseudo cereal. Y si somos rigurosos, realmente es una semilla. ¿Por qué se le clasifica como un pseudo cereal? Bueno, porque comparte características comunes con los cereales y por eso se le da esa clasificación. Pero como he dicho, realmente se trata de una semilla. A nivel nutricional, probablemente sea uno de los alimentos más completos en comparación con otros cereales. Me refiero al grupo de los cereales. ¿Por qué? Porque la quinoa es muy rica en proteína, contiene todos los aminoácidos esenciales, es decir, es una proteína completa. Además, el porcentaje de hidratos de carbono son almidón, o sea, se trata de hidratos de carbono complejos. Es muy rica en fibra y además tiene un porcentaje de grasa aceptable y su inmensa mayoría son grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, dando un aporte bastante correcto de omega 3. Además, otra cosa a destacar de la quinoa es que no contiene gluten, lo que es algo importante a tener en cuenta, ya que en la sociedad actual tenemos bastantes casos de celiaquías o intolerancias al gluten, por lo que puede ser un recurso alternativo para buscar alimentos que no contengan gluten. Ahora a continuación vamos a ver el valor nutricional a nivel de macronutrientes. Ahora vamos a hablar de la quinoa y su valor nutricional a nivel de macronutrientes. Para hacerlo de una manera coherente y además documentada, vamos a basarnos en la tabla de composición de alimentos del CSNIT. Os pongo la imagen y empezamos a comentar. La quinoa aporta, como veis aquí, la tengo subrayada en amarillo, 300 kilocalorías por cada 100 gramos de producto en crudo. Si nos fijamos en la proteína, el porcentaje de proteína que tiene es bastante alto, aporta casi un 14%, es decir, que aporta casi 14 gramos por cada 100 gramos de producto. Y además he dicho que contiene todos los aminoácidos esenciales, por tanto es una proteína completa. Lógicamente se trata de una proteína de origen vegetal y aquí tenemos la concentración de lípidos o grasas, que es casi de un 6%, o sea, 5,6. Tenéis que entender que puede variar esta cifra en función del cultivo. De las cuales grasas saturadas solo tiene 0,5, 1,4 tiene grasas monoinsaturadas y 2,1 tiene grasas poliinsaturadas. Como os he dicho antes, es un alimento rico en omega 3. Si os fijáis, no contiene colesterol y dentro de los hidratos de carbono, que son aproximadamente el 50%, es decir, que tiene menos concentración de hidratos de carbono que por ejemplo el arroz o que por ejemplo el trigo, no tiene prácticamente nada de azúcares, 5,9, y la inmensa mayoría es almidón. Y fijaros la cantidad de fibra que aporta, 7,9. Como habéis podido comprobar, a nivel de macronutrientes es un pseudo cereal, llamémosle así, bastante completo, probablemente uno de los más completos que existan. Vamos a ver ahora qué tiene a nivel de, o qué valor nutricional tiene a nivel de micronutrientes.
Ahora vamos a ver el valor nutricional a nivel de micronutrientes de la quinoa. Como he dicho antes, lo vamos a hacer basándonos en las tablas de composición de alimentos del CSNIT. Os pongo la tabla y empezamos. Si os fijáis en la tabla, vais a ver arriba primero los minerales y después las vitaminas. No os preocupéis por si no conocéis cuál es el nombre de ese mineral, porque os lo voy a decir yo. La primera columna sería la del sodio. La cantidad es bastante bajita, 61 miligramos. En el potasio, que es un mineral bastante importante, tenemos 780 miligramos. Tened en cuenta que en algunos minerales como el potasio, el magnesio, el hierro, el zinc, van a estar en cifras incluso cercanas o superiores al 50% de la cantidad diaria recomendada. O sea, sobre 100 gramos de producto, que estamos hablando, estas cantidades son sobre 100 gramos de producto. Bien, seguimos. El siguiente mineral sería el calcio, 79 miligramos. Luego tenemos el magnesio, 210. Fijaros en esta cantidad de magnesio que tiene la quinoa, es una cantidad bastante importante. El fósforo tenemos 230 miligramos, también es una cantidad interesante. Hierro, 7,8 miligramos, bastante rica en hierro. Tened en cuenta que el hierro vegetal es un hierro no hemo. Su biodisponibilidad es menor que la del hierro a nivel animal, que sería el hierro hemo, pero que si nosotros utilizamos una fuente de hierro, por ejemplo, en este caso la quinoa, con un alimento rico en vitamina C, pues mejoramos la absorción de este hierro. Después tendríamos el zinc, que también tiene 3,3 miligramos. Luego, lógicamente, no tiene vitamina A ni vitamina D, tiene una cantidad bajita de vitamina E, y tenemos la tiamina 0,20, la riboflavina 0,40, la niacina 2,90, vitamina B6 0,20 y el ácido fólico 30. A nivel de vitaminas también tiene unas cantidades interesantes. Es cierto que carece de vitamina C y de vitaminas liposolubles, pero a nivel de vitaminas hidrosolubles también podríamos hablar de ciertas cifras interesantes. Fijaros, si lo comparamos con otros cereales, la cantidad de macros y micronutrientes que aporta la quinoa. Para mí, diría que es el mejor cereal, aún no siendo un cereal, tratándose de una semilla. Porque, además, como os he dicho, es también rica en omega 3. Ahora vamos a ver los posibles usos que le podemos dar a este pseudo cereal. Y por último vamos a hablar de los usos de la quinoa. Probablemente uno de los usos más interesantes sea a nivel de personas que tienen intolerancia al gluten o celiaquía. ¿Por qué? Porque les está aportando un alimento que tiene una elevada densidad nutricional. Recordar que aporta un 14% de proteínas, un 50% de hidratos de carbono, en su mayoría en formato de almidón, un 7 o un 8% de fibras y un 5 o 6% de grasas, y además rica en omega 3. Y luego a nivel de micronutrientes ya habéis visto que a nivel de minerales es bastante completa y a nivel de vitaminas es bastante interesante. Por tanto, si eres celíaco o tienes intolerancia al gluten y necesitas utilizar un cereal que te aporte una gran cantidad de nutrientes, la quinoa va a ser una gran elección. Luego, puede ser interesante tanto a nivel de dietas hipocalóricas como a nivel de dietas normocalóricas o hipercalóricas. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea un alimento densamente nutricional, es muy rico en fibra y no tiene una elevada concentración de hidratos de carbono. Sí tiene, ya os digo, casi un 50%, pero tened en cuenta que hay otros cereales, como por ejemplo el arroz, que tienen un porcentaje mucho mayor. Entonces, se podría utilizar perfectamente tanto en dietas para perder peso como en dietas de mantenimiento o en dietas de volumen. Tened en cuenta además que nos sirve para generar un balance adecuado de nuestra ingesta de fibra. Y que, como se trata de una proteína completa, es decir, que tiene todos sus aminoácidos esenciales, es una buena forma de cubrir nuestro requerimiento proteico con un aporte vegetal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos, hacérmelo sentir con un pequeño me gusta, un comentario y compartir si podéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito a todos.